Breves relatos. Edición bilingüe. Los inéditos relatos cortos más extraordinarios. Edición bilingüe de los libros. Breves relatos de fugaz lectura, y permanente asombro. Short stories of fugacious reading, and permanent amazement. Compendium 101. Short stories. Bilingual edition from the books. The unpublished short stories more extraordinary. Short stories of fugacious reading, and permanent amazement. Breves relatos de fugaz lectura, y permanente asombro. Compendium 101. El cuento más corto de la historia. Lo que leo me crea para leerlo. Traducido del islandés y cuyo autor es Jorn Peturson. Creado en 1957. Ha permanecido inédito hasta cuando lo rescatamos de su hijo Nicolás Sorensen Peturson, poeta, filólogo y buen ajedrecista. Nos mostró un libro donde aparecen fotos de Carlos Torrere Petou, considerado el mejor ajedrecista mexicano y quien ganó a un par de ex campeones mundiales y fue considerado por Alekhine, la joven promesa para ser campeón del mundo. Alekhine conquistaría el campeonato mundial tras ganarle al genial Capablanca, considerado el mejor jugador de todos los tiempos, y Carlos estaría en un sanatorio psiquiátrico. Todo esto lo sabía Nicolás y nos sorprendió. Llamó la atención una fotografía de su padre con el ex campeón mundial de ajedrez Roberto Fischer. Tomada cuando le arrebató el campeonato mundial al soviético Boris Spassky. Vimos a un hombre de tercera edad, del cual nunca completó algunos escritos. Una lástima, pues quien domina el arte de la síntesis del relato anterior, hubiera dado para mucho más. Nos prometieron mandarnos más de sus escritos. The shortest story in history. What I am reading, it creates me to read it. Translated from Icelandic and whose author is Jorn Peturson. Created in 1957. It has remained unpublished until while we rescued it from his son Nicholas Sorensen Peturson, poet, philologist, and good chess player. He showed us a book with photos of Carlos Torre Repeto, considered the best Mexican chess player and who won to a pair of former world champions and was considered by Alekhine, the young promise, to become world champion. Alekhine would conquer the world championship after beating the great Capablanca, considered the best player of all time, and Carlos was in a psychiatric sanatorium. All of this, Nicholas knew and surprised us. A photograph of his father caught our eye. He is playing chess with the former world chess champion Roberto Fischer. It was taken when he snatched the world championship to the Soviet Boris Spassky. We saw a senior man, from whom he never completed some writings. It is a pity because who dominates the artwork of the synthesis of the preceding short story, would have given much more. The relatives promised to send us greater of his writings. Sin título. Los Ojibway sabían que durante el eclipse el sol se extinguía y dispararon al aire flechas en llamas, lograron reavivar su agonizante fuego. Yo disparé una sola, inspirado en ellos, y le di, tan torpe, en el corazón, desde entonces ya agoniza, lento, pero agoniza y se extinguirá en tan pocos 10.000 millones de centurias. Sí, Julio, un hada te dio el don de abrir cualquier diccionario justo en la página donde está la palabra que deseas. Pero, yo, entiende, tengo el don de abrir el diccionario justo en la página donde no hay palabra alguna. Oye dices que los malayos crearon un pañuelo, Sansistab Kala, que se teje solo y cada año añade una fina fila de perlas y, cuando concluya, será el fin del mundo. Pues, yo, por torpeza me soné con ese pañuelo y se me metieron algunas perlas a la nariz. Si estornudo se acaba el mundo. En relación a la paráfrasis, encontramos en Gerardo Brauer las anteriores y que son muy sutiles y representativas de lo que puede lograrse con profundos pensamientos llevados al cuentinimio. Incluso, superando la versión original. El lector puede hacer su propia investigación de las versiones originales que dieron pauta a otras de mayor fuerza expresiva a través de la paráfrasis que hizo de Julio Torri y W. Ya el lector disfrutará del deliquio de esa bifurcación de dos caminos igualmente seductores, que es precisamente la paráfrasis. No title. The Ojibways knew that during the eclipse the sun was extinguished and they shot into the air arrows and flames, they achieved to rekindle the agonizing fire. I launched a single one, inspired by them,
and I hit the target, so clumsy, in its heart, since then it is already agonizing, slow, but it dies and will be extinguished in so few 10,000 million centuries. All right, Julio, a fairy gave to you the gift of opening any dictionary right on the page where the word you want is. But, you understand, I possess the gift of opening the dictionary right on the page where there is no word. Hey WW, you say the Malays created a handkerchief, Sansistab Kala, which was woven alone and each year includes a fine row of pearls and finished, it will represent the end of the world. Well, what a clumsiness mine, I blew my nose with that handkerchief and some pearls got into my nose. If I sneeze, will the world end? In relation to the paraphrase, we discover in Gerardo Brouwer the previous ones very subtle and representative of what can be achieved with deep thoughts taken from the tiny story, Quentin Amio, even surpassing the original version. The reader can perform his own research from the previous versions that provided guidelines to others of vaster expressive strength through the paraphrase he made of Julio Torre and WW. The reader will already enjoy the delusion of that bifurcation towards two equally seductive paths, which is precisely the paraphrase. Caballero inglés. Usted juega ajedrez, y yo, damas inglesas. Usted es diestro en el esgrima y yo, un certero tirador. La vida le adosó un don para la montura y yo navego los mares en velero como si patinara sobre ruedas. Usted odia a la ignorancia, y yo la ignoro. Usa a las mujeres y ellas lo son todo para mí. No coincidimos en el mismo mundo, no podemos lidiar en algo donde converjan nuestras destrezas. Es usted un asesino y yo, un asesinado por usted. Aunque lo desea, no puede ser a la inversa, lamentablemente. A un lado de la lejana librería Gandhi, ahora legendaria por las historias que todavía no salen del todo de las personalidades que la rondaron, estaba la plomería del Talentito. Así los ajedrecistas le pusieron, pues además ese personaje se atrevió a jugar ajedrez, el muy creído. Sus modos, muy pausados y con un aire de hiperautosuficiencia. Vio crecer la librería de un local que en sus inicios no generaba más dinero que su muy cotizada plomería. El café, nos dijo, fue el gran atrayente de intelectuales a pasársela desde la tarde y hasta después de cerrar sus cortinas el changarrito, como lo calificó. Hoy es la mayor cadena de librerías. En esos años 70 poco había en derredor de las zonas residenciales del sur de la Ciudad de México, las más cotizadas de toda Latinoamérica, y caras. Los vecinos ejercían mucha influencia. Y esa librería fue imperceptible por su tamaño, y el changarro al lado, cerrado desde hace más de 20 años, databa desde los 20. Talentito nos obsequió el anterior relato corto. Dio, a su manera, a entender que podría ser de él. Se la pasó durante un par de decenios diciendo que escribía la gran obra Teoría de la Enajenación, y realmente no escribía y jugaba muy mal al ajedrez. Pero era un rara avis de aspiracionista, el mejor de todos. Se contaminó de la efervescencia de intelectuales que fueron creciendo y retacando el recinto al lado. Sí, creció y creció, como nos decía con un asombro no perdido en más de 40 años, y hasta un foro se acondicionó, reorganizando las mesas y corriéndonos a los ajedrecistas que como avispas regresábamos al día siguiente. No hubo intelectual de moda que no lo usara. Vimos a Monsiváis, Emilio Pacheco y Dehesa. Nos enteramos de muchos más. Talentito vive. Les ha sobrevivido. Le calculamos al viejo entablado y recio, bajo de estatura y cuadrado, ya entrado a los 90 años. Vive mientras muchos concurrentes, vagos de la aspiración intelectiva, más jóvenes, fallecidos. Nos conoció a todos, y jugaban con él para burlarse sin que chistara esa talega de historias vividas. Estamos seguros de que no aprendió el oficio de escribir o ya hubiera cumplido su promesa de la gran obra. Pero tiene en su memoria la vivencia única y pronta a acompañarle y desaparecer. No lo escribió él y tampoco los tantos escritores asiduos de la legendaria librería. De lo contrario, nos lo hubiera advertido sabiendo que son ahora una heredad intelectiva de nuestro país. En ese tiempo, como nos dijo, nadie de ellos suponía ese futuro suyo de estrellato que cubrió las últimas décadas del siglo y las que van de este. Curioso, nos dijo, en el 16 se fueron muchos,
como puestos de acuerdo. Busque el lector esa coincidencia de los escritores e intelectuales fallecidos en tal año y sin asociación alguna por revistas o medios literarios. Habló mucho con Sergio Pitol, cuando andaba en la ciudad, y suponemos que habrá sido de los pocos en escucharle. Se puede jactar Talentito de haber sido el primero en visitar y comprar en esa piedra angular de las míticas librerías de México. Fue el libro que nos mostró con la firma del dueño, don Mauricio Achar, Murieron a mitad del río, de Luis Espota. Las primeras semanas no se paraban ni las moscas y solo veía a un argentino que creyó en mi amigo Mauricio, porque me decía amigo, quien vendiendo miles de libros podía decirle gran amigo, pero, eso sí, fue el padrino que detonaría los millones de libros vendidos posteriormente. Monchi, Monsiváis, se apersonaba y platicaban y harto café pa, todos. El ajedrez vino luego y solo entre chapos. Así se les decía a los malotes, pero del ajedrez, no el sentido que adquirió otra connotación. El primer chingón del chess que cayó fue un tal Escondrillas, muy mamón y se encabronó por no haber libros de ajedrez. Mauricio se trajo hasta 5 muy nuevas enciclopedias, traídas de England, y nadie se las compraba, muy cara. Ya hablaremos de más anécdotas de Talentito. Queda el relato no para el anonimato ni fuera de derechos, como los demás, nos pertenecen al rescatarlo de las miles de horas buscando esas mini historias. El cuentinimio fue escrito en un cuentario de Horacio Quiroga. Leí el de los escuincles adefesios y lo de la retorcida de cuello y ahí lo dejé, es horroroso, nos dijo. Pero no el relato escrito en la hoja de cortesía. Seguía con la idea de aparentar una autoría, sin comprometerse. De hecho, ni lo recordaba hasta nuestras pláticas. La letra, muy clara y manuscrita, sin garigoleos. Data de hace 40 años. Entre líneas nos dijo que fue comprado en dicha librería y mientras esperaba turno para jugar ajedrez, un argentino que se lo pidió, lo escribió. No recuerda su nombre, solo que se encabronó por rayarle su libro nuevo. Pinche che, que se creyó, que sus palabritas valdrían igual a Espota, el más leído por ese entonces. Pues sí, tuvieron que pasar 40 años para que se diera cuenta que cada palabrita vale demasiado por lo que dicen y de qué manera lo expresa. Como todos los relatos presentados en este libro, posee un poder sugestivo capaz de crearnos una impronta, y una fuerza expresiva capaz de estaciarnos los deliquios del lenguaje. Si al plomo lo ves como oro, oro es, concluyó. Oro por la capacidad de apreciación de un lector muy crítico. English gentleman. You play chess, and I checkers. You are skilled in fencing and I am an accurate shooter. Life gave you a gift for the saddle and I sail the seas in a sailboat as if I skated on wheels. You hate ignorance, and I ignore it. You use the women, and they are everything to me. We do not agree in the same world, and we cannot deal in something where our skills converge. You are a murderer and me, a murdered by you. Although you may wish, it cannot be otherwise, unfortunately. On the side and for a long time of the Gandhi bookstore, now legendary for the stories that still do not quite come out of the personalities that round it, was the Talentito S. Plumbing. The chess players nicknamed him because in addition that personage dared to play chess, the very big head. His stepways and manners were too slow and with an air of hyper self-sufficiency. He saw the bookstore grow in a place that in its beginnings did not generate more money than its highly valued plumbing. Coffee, he told us, was the great attraction of intellectuals to remain it from the afternoon and even after closing their curtains the changerito, as he described it. Today is the largest chain of bookstores. In those 70s, there was little around the residential areas of the south of Mexico City, the most sought after in all of Latin America, and expensive. The neighbors exerted many influence. And that bookstore was imperceptible because of its size, and the next door Changaro, closed for more than 20 years, dated from the 20s. Talentito gave us the previous short story. He pretended, in his own way, what might be his. He spent a couple of decades saying he is writing the masterpiece Theory of Alienation, and he really did not write and play chess very badly. But he was a rara avis of aspirationista, upstart aspirationist,
the best of everybody. He was contaminated by the effervescence of intellectuals who were heightening and full the place at side. Yes, it grew and grew, as he expressed with astonishment not lost in more than 40 years, and even a forum was conditioned, reorganizing the tables and firing us out, to the chess players who as wasps, we came back the next day. There was no recognized intellectual using the forum. We saw Monsivais, Emilio Pacheco, and de Hesse. We realized about many more. Talentito lives. He has survived them. We calculate to the old bored and strong man, low of stature and square, already entered to the 90 years. He lives while many attendees with intellective aspiration, younger, deceased. He met us all, and they played with him to make fun of him without realizing the living history in him and full of stories. We are sure he did not achieve the vocation of writing or would have fulfilled his promise of the masterpiece. But his memory embraces the unique and ready experience to accompany him and disappear. He did not write it, and neither did so many regular writers of the legendary bookstore. Otherwise, he would have warned us, knowing they are now an intellectual inheritance of our country. At that time, as he told us, none of them supposed their future of stardom that covered the last decades of the century and those that go from them. Curious, he remarks, in the 16 were many dies, like as an agreement. Look for the reader that coincidence of the writers and intellectuals who died in that year and without any association by magazines or literary media. He talked a lot with Sergio Pital, when he was in the city, and we assume was one of the few to listen to him. Talentito can boast of having been the first to visit and buy in that cornerstone of the mythical bookstores of Mexico. It was the book that revealed us with the signature of the owner, Don Mauricio Achar, They Died in the Middle of the River, by Luis Spota. The first weeks did not attract even the flies, and I only saw an Argentine who believed in my friend Mauricio, because he told me, friend, who, selling thousands of books, could tell him great friend, but, yes, he was the godfather who would detonate the millions of books sold later. Monkey, Monsivais, talking, and having coffee for everyone. Chess came later, then, and only between chapas. That is the nickname of the malotes, bad chess players, but from chess, not the sense that acquired another connotation. The first chingon, awesome, of the chess that fell was Escandrillas, very mammon, cocky, and became angry for Nazi chess books. Mauricio brought up to 5 very new encyclopedias from England, and nobody bought them, very expensive. We'll talk about more anecdotes from Talentito. The story remains not for anonymity or out of rights, like the others, they belong to us when we rescue them from the thousands of hours looking for those mini stories. The Quentinamio was written in a Horatio Quiroga Tales compendium. I read one of the Scuzzy Kids and the Twisted Neck, and that's where I abandoned it. It's horrible, he admitted. But not is the case of the short story written on the courtesy sheet. He continued with the idea of appearing the authorship, without committing himself. In fact, I did not even remember it until our talks, the letters, clear and handwritten, without garagolios, 2 stylized signs. It dates from 40 years ago. Between the lines, he told us that it was bought in that bookstore, and while he was waiting for his turn to play chess, an Argentine who asked for it, wrote it. He does not remember his name, only that he got mad at scratching his new book. Pinchiche, pretentious and conceited, what does he think? That his little words would be equal to Spota, the most read at that time. It took 40 years for him to realize that each little word is worth too much for what they say and in what way it expresses. Like all the short stories presented in this book, it has a suggestive power capable of creating an imprint and an expressive force capable of ecstasy, the delights of language. If you see lead as gold, gold is, he concluded, I beg for the capability of appreciation of an overly critical reader. Breviario de la brevedad. ¡Qué brevedad de relato! Apenas empieza, y ya lo terminé. Le pedimos al mismo Gerardo Brauer que nos creara un cuentinimio, el más reducido e inspirado en el título de este compendio.
Y el anterior fue el resultado. Breviary of brevity. What brevity of the tale, barely begun, and I already finished it. We asked Gerardo Brouwer to create a tiny story, Quentinamio, the most reduced and inspired by the title of this compendium. And the previous one obtains the result. La lectura más corta. ¿Cómo desee leerme en lo que usted lee? Y ya ve, que bien me leo. Horst Smykal, parece ser el autor. Se encontró escrito en checo a un lado de una revista con un artículo de Kafka, un breviario para damas. Calculamos la fecha de principios del siglo XX, pues la revista es de 1913. Sería extraordinario que hubiera sido creación de Kafka. The shortest reading. How I wanted to read myself in what you are reading, and you see, how well I read me myself. Horst Smejkal seems to be the author. It was found written in Czech in the corner of a magazine with an article by Kafka, a breviary for ladies. We calculate the date of the 20th century beginning since the magazine is from 1913. It would be extraordinary if it had been Kafka's creation. Quien es ingenuo, hasta la muerte se lo recuerda. La noche en que la muerte caía en una amnesia, le aclaré quién era ella y recordó que yo era la primera en su itinerario del día. Autora, Lorena Celis Lavín, la musa de Sempiterno en sueño. Así descrita por sus ojos de soñoliente ángel. Por boca del célebre tallerista de poesía, duró más de 20 años y se le consideró el taller más viejo del mundo, de la Casa de Cultura de Reyes Heroles, Óscar Oliva. Nos enteramos de su historia y llegamos al anterior Quentinimio. Él conoció, hace ya varias décadas, a un concurrente del ya olvidado pero tan célebre taller literario de Efrén Hernández. Célebre por emerger de ahí Juan Rulfo. Solo lo mencionó en sus últimas entrevistas el creador de una de las novelas más cortas pero de las mejores escritas según la crítica internacional, luego ya la mexicana lo reconoció y lo hace baluarte nacional. Así ha sido siempre, nos aclara Óscar, tienen que decirnos afuera, en Francia principalmente, que es muy bueno y ya se le reconoce acá. Sí conoció al célebre tallerista, pero se reservó. Ya lo iremos averiguando, se lo debemos a los lectores. Hay mucho detrás, pero puede derrumbar un baluarte nacional. El integrante de ese taller le habló de ella y que el mismísimo Efrén exaltaba sus textos. Poco ameritaban corrección y, en cambio, fue muy efusivo con otros, incluyendo los de Rulfo. Se emperraba mucho con suponemos Juan José Arreola. El único que se le ponía al brinco, pero terminaba cediendo y callándose pues hablaba mucho. No así con nosotros, mejor dejarlo en su rollo. Me dijo Efrén cuando le pregunté neta, ¿quién? Pues. Lore, sin lugar a dudas ya quiere ser mi sucesor. No la hará, no suelta el micrófono, pero le mete mucho al estudio y qué memoria del chamaco, cara de duende, así le pusieron, el duendito. De Juan Nepu, le rascamos y, nada, muy machetero, no habla y no sé qué chingaos piensa, si le cuadran o no mis recomendaciones, el uniquísimo que no habla mal de nadie, pero poco aporta. Que se quite lo denso, brumoso, y, efectivamente, aquí sí la historia conocida dice que llevó al taller sus cuentos que se recopilarán en El Llano en Llamas. Muy criticado por el tallerista en jefe y los otros. Se ensañaba con él, según nos dijo Osoliva, su alias en internet, recordando que es versión de uno de los concurrentes, voz viva y leyenda misma. Ojo, Traven se dejó caer también, pero de él hablaremos después. A Óscar, muy reservado, lo fuimos orillando, pero es muy hábil con el lenguaje y nos reviraba muy cortés. Logramos extraerle un CC, entonces, sería su personaje de transmisión un tal Cipriano. Si nosotros la buscamos afanosamente, otros más, y él también. Murió a los 30 años, anorexia o algo parecido. En una época cuando las partes médicas solo escribían, anemia acrecentada. Provocada. Bella, pues sí, eso supone. No se vayan con la finta de que por atractiva Efrén le era complaciente, lean sus trabajos, impecables y concisos y no por ello faltos de profundidad. Pero se perdieron todos y no hubo quien los rescatara como si con Kafka o Pessoa. ¿Cuántos más se habrán perdido en el limbo de las grandes omisiones literarias? Not even till death asks why forgot it.
The night that the death fell into amnesia, I clarified who she was and she remembered I was the first one in her itinerary of the day. Author, Lorena Celis Lavin, the muse of never-ending serenity, thus described due to her sleepy angel eyes. Through the voice of the remarkable poetry workshop facilitator, it lasted more than 20 years and it was considered the oldest workshop in the world. Of the Reyes Heroles Cultural House, Oscar Oliva, we knew about his history and reached the previous Quentinamio. He met several decades ago an attendant of the already forgotten but famous literary workshop of Efren Hernandez, famous for emerging from there Juan Rulfo. Not only he was the creator of one of the shortest novels, but one of the bests written according to international critics. Then in Mexico he was recognized and made him a national stronghold. Only Rulfo mentioned Efren in his last interviews. This has always been the case. Oscar clarifies. They have to apprise us outside, in France mainly, that somebody is very good and, then, he is already recognized here. Yes, he met the famous literary workshop but reserved more comments. We will already find out, we owe it to the readers. There is a lot behind, but a national bulwark can collapse. The member of that workshop told him about her and that Efren himself exalted her texts, just little corrections. However, was very effusive with others, including those of Rulfo. He dug his heels in we assume is Juan José Arreola. The only one who catching jumped to him, but ended up yielding and shutting up because he talked a lot. Not was so with us. Better leave him on his drag. Efren told me when I asked him Nita, the truth through the truths, who, then? Lore, without a doubt, wants to be my successor. He will not become, not release the microphone but puts a lot into the studio and what a memory of the kid, with the goblin face, that is how they put it, the little elf. About Juan Nipe, we scratch and scratch him and. Nothing, very machetero. Copycat, he does not speak and I do not know what chingaos he thinks, if he accepts or not my recommendations, the only one that not talk badly of anyone, but know any little contribution from him. Let him being dense, foggy. And, indeed, here the known story says he took to the workshop his stories that will be collected in the Llano en Llamas. It was much criticized Rulfo by Efren and the others. Was merciless with him. Ozoliva expounds, his alias on the internet, remember, it is a version of one of the attendants, a live voice and legend. Pay attention, Traven dropped too, we will talk about him later. To Oscar, truly reserved, we went bordering, but he is skilled with language and twisted us too courteous. We achieved to extract him a CC, then, his personage of transmission would be a certain Cipriano. If we seek her eagerly, also others like him. She died at 30, anorexia or something similar. In a time when the medical parts only wrote, increased anemia. Provoked? Bella, well, yes, he supposes. Do not leave with the feint that being she attractive, Efren was complacent. He read her works, impeccable and concise and not for lack of depth. Unfortunately, they are all lost and nobody to rescue them as it was with Kafka or Pessoa. How many more will have been lost in the limbo of the notable literary omissions?